SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y más allá de esa principal noticia, sin duda, del día, noticia deportiva, pero con una trascendencia que va mucho más allá de lo deportivo, una trascendencia económica enorme, que es el hecho de que España acogerá el Mundial de Fútbol de 2030. Más allá de esa noticia que acabamos de ampliar, tenemos ahora mismo información que nos llega desde Murcia. Sabemos que el Ayuntamiento de Murcia acaba de suspender a los funcionarios que intervinieron en el expediente abierto a la discoteca incendiada este fin de semana. Discoteca que tenía orden de cierre desde 2022, pero que siguió abierta con normalidad. El Ayuntamiento acaba de suspender a los funcionarios que intervinieron en ese expediente. Bueno, se lo vamos a ampliar esta tarde aquí en Hora 25, pero vámonos también a Tenerife, porque tenemos otra noticia de última hora. Han desalojado a 2.600 personas por el incendio. Se ha reactivado el incendio que este verano asoló la isla. Un incendio que se declaró en agosto, que no estaba extinguido hasta ahora, no ha estado extinguido en ningún momento. Se reactiva y la noticia es esa: 2.600 personas evacuadas. Miguel Ángel Rodríguez, última hora. Buenas tardes. Buenas tardes. Está siendo una jornada, Aimar, complicada. Las condiciones meteorológicas favorecen estas reactivaciones dentro y en los límites del perímetro de ese incendio que, como decías, afectó a la isla el pasado verano y que hay que recordar que no está extinguido. Una de esas reactivaciones en los altos de Santa Úrsula, lindando con el municipio de La Orotava, en el norte de Tenerife, ha provocado la evacuación de varios barrios. En total, unos 2.600 vecinos, evacuación de manera preventiva. A lo largo de las próximas horas se va a evaluar si pueden volver a sus casas. Ahora mismo la situación, hay que decirlo, en esa zona es más tranquila, aunque la meteorología no va a dar un respiro en Canarias, en Tenerife, hasta inicios de la próxima semana. Gracias, Miguel Ángel. No te vayas, Miguel Ángel, porque precisamente allí en Canarias, a la Isla del Hierro, han llegado hoy otros 3 cayucos, 7 en 2 días, alrededor de 700 personas en 48 horas. Es la imagen que se repite hoy, también como ayer, como decías, otras 3 embarcaciones con más de 200 personas a bordo han vuelto a arribar al puerto de la Restinga. Los 3 cayucos fueron avistados como los de ayer, a pocos kilómetros de la costa. En principio, todos los migrantes han llegado en buen estado de salud. Preocupa el acogimiento, sobre todo de los niños y los adolescentes, en los recursos ya saturados de la isla. El presidente cabildoreño, Alpidio Armas, ha recordado hoy que están desbordados. No podemos atender las necesidades básicas, que además están estipuladas por ley, que nos presentan 183 menores. Imposible, absolutamente. 183 menores que se acumulan, que quedan en la Isla del Hierro. En 2 días, como decías, la isla ha recibido en 7 cayucos alrededor de 700 personas. Miguel Ángel, gracias. Hasta luego. Y esto en el día en que la Unión Europea ha desbloqueado el acuerdo migratorio. A 2 días de que empiece la cumbre de Granada, hay luz verde para el reglamento sobre las gestiones de crisis migratorias, un reglamento que va a permitir que en países que afronten picos de llegadas se puedan endurecer las condiciones para dar asilo o aumentar el tiempo de detención de los migrantes. En Granada está el enviado especial de la cadena SER, Beatriz Ríos. Sí, los gobiernos europeos han llegado a un acuerdo y defenderán agilizar, pero también endurecer, como decíais, las condiciones para acceder a la protección internacional en caso de crisis de fuerza mayor o, y esta es la novedad, cuando exista una instrumentalización de los flujos migratorios. En este texto, al que ha tenido acceso la cadena SER, se especifica que las operaciones de salvamento no deben ser consideradas como una forma de instrumentalización de las personas migrantes cuando no exista el objetivo de desestabilizar un país. Pero las presiones de Italia han hecho que esa referencia se mantenga en el preámbulo de la ley, no en el articulado. La legislación prevé también un mecanismo de solidaridad permanente al que los gobiernos podrán acudir para pedir asistencia financiera o la reubicación de personas cuando el sistema se vea colapsado. Todo esto, en cualquier caso, es la posición de los 27. El texto final tendrán que negociarlo con el Parlamento Europeo. Lo vamos a analizar esta noche aquí en Hora 25. Este mes se han dado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para cerrar el acuerdo de gobierno de coalición, así que la investidura inminente no va a ser. Ellos lo venden como un acelerar. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. PSOE y Sumar quieren darle al turbo. Hemos acordado avanzar, acelerar, para que durante este mes ya de octubre poder tener ya ese programa político de gobierno progresista. Lo dice la socialista Pilar Alegría y también el negociador de Yolanda Díaz, Nacho Álvarez. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han acordado en la reunión de hoy acelerar las negociaciones para tener un acuerdo a lo largo del mes de octubre. Tienen claro que el bólido de la coalición debe acelerar y también el camino que debe seguir. Esa senda de progreso, de igualdad
y de convivencia. El motor parece engrasado, pero Sumar alerta. No vale cualquier gobierno, no podemos conformarnos con legislar al ralentí. Para que no gripe la legislatura, los de Yolanda Díaz quieren acuerdos en materia laboral y social, aunque ojo, porque no todo es armonía en el Vox de Sumar. De momento las negociaciones no están avanzando como deberían y el hecho de que no tengamos respuesta formal por parte del Partido Socialista a las 5 propuestas que ha hecho Podemos da buena cuenta de ello. Podemos pregunta qué hay de lo suyo y Ione Belarra además insiste en que Irene Montero siga pilotando igualdad, aunque nadie responde a su reclamación. De momento no, y creo que quien tiene que dar esa respuesta es el Partido Socialista y Sumar. Dice la líder morada que Podemos no va a permitir que la legislatura sea una legislatura en punto muerto. Y en el goteo de socialistas históricos críticos con la posibilidad de una ley de amnistía, hoy hemos escuchado al expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que no ha tenido mejor idea que comparar esa hipotética amnistía con la ley del solo sí es sí y las violaciones. Si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel y algunos han salido a la calle y hay un escándalo monumental, ¿cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto. Yo voté por esta España. En la dirección del PSOE le piden a Ibarra un pelín de contención. Entenderá que yo siempre respete la opinión de cualquier ciudadano y más de personas tan importantes dentro de mi partido, pero sí que les pediría contención a la hora de utilizar ciertos verbos que no aportan nada positivo. Es Pilar Alegría, la portavoz del Partido Socialista, ministra de Educación. Y por si las negociaciones con los independentistas no van a ser ya de por sí complejas, como reconoció Sánchez ayer, el independentismo duro empieza a hacer presión. El Consell de la República, que es un organismo que creó Puigdemont en Bélgica a modo de pseudogobierno catalán paralelo, ese Consell de la República ha anunciado hoy una consulta a sus bases del 17 al 23 de octubre sobre si el independentismo tiene que bloquear o no el gobierno de Pedro Sánchez, la investidura del gobierno de Pedro Sánchez. Este organismo lo preside Puigdemont, pero no ha sido él quien ha lanzado la votación. La votación la han promovido las propias bases, los duros entre los duros, porque basta que un 1% de los inscritos en el Consell de República diga que hay que votar algo para que se someta cualquier pregunta a votación, y así ha sido. Y es lo que ha pasado en este caso. Y no es vinculante, esto no es vinculante para la posición de Junts, pero la historia reciente demuestra lo muy permeables que han sido los dirigentes independentistas a las presiones de sus sectores más radicales. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Es una consulta interna dentro del organismo creado y liderado por Puigdemont que no sale a iniciativa de la propia dirección, sino de algunos asociados del Consell que ponen presión al expresidente y enmiendan su pretensión de buscar un acuerdo con Pedro Sánchez. Los más de 90.000 inscritos en esta entidad podrán votar qué posición debe tomar el Consell per la República en torno a la investidura, concretamente si debería promover su bloqueo. Sería un posicionamiento político que evidentemente no vincularía directamente a Junts, pero que podría crear una situación paradójica en la que quien marca las pautas de la negociación con el PSOE, Puigdemont, se viera a su vez requerido en sentido contrario por los socios de otra entidad ajena que preside. Según los estatutos del Consell, la dirección, es decir, Puigdemont, no podría contradecir el posicionamiento político que se derivara de esta pregunta, aunque también deja un margen para adaptarse o desvincularse de este mandato de forma motivada y razonada. En cualquier caso, esta votación, agendada para dentro de 2 semanas, va a ser un elemento más que va a jugar en la partida de la negociación de investidura. Y luego está Feijóo, que exige a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ponga fecha ya para el debate de investidura de Pedro Sánchez. Lo ha dicho en Onda Cero. Creo que ayer la presidenta del Parlamento o del Congreso, claro, es que parecía una militante. Bueno, no parecía, no, es que era una militante del Partido Socialista. Primero porque dijo que yo le había pedido tiempo. Yo le pedí 8 días. 8 días. Y me explicó que tenía que ser hasta el 26 de septiembre es más, me dijo, he hablado con Moncloa, te propongo el 26 de septiembre. Y yo lo asumí. Y ahora resulta que no hay plazo. Oiga, hoy debe de dar el plazo. A mí me lo dio en 24 horas. Yo le pedí 8 días, dice Feijóo, pero los papeles dicen otra cosa. En una carta que el líder del PP le mandó a Armengol, Feijóo le pedía un tiempo prudencial, esto es literal, un tiempo prudencial para su investidura, y ponía ejemplos de plazos que se dieron en investiduras anteriores muy por encima de 8 días. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Feijóo no pidió un plazo concreto, no habló de esos 8 días, pero sí que recordó a la presidenta del Congreso que en legislaturas anteriores otros candidatos tuvieron 33, 46 o 24 días para negociar con los grupos parlamentarios ante
antes de celebrar su debate de investidura. Las cartas que el entonces aspirante a la presidencia se intercambió con Armengol desmienten el relato que hace hoy el líder del PP. Ninguna habló de esos 8 días a los que ha hecho referencia en la entrevista, pero no solo las misivas ponen en cuestión esa afirmación, también lo hacen sus propias declaraciones. Esto dijo el líder del PP el mismo día que el rey lo designó como candidato. Obligar a un candidato a hablar con los grupos en horas o en días supondría, sin ninguna duda, que ese candidato parte con una posición de desigualdad con respecto a otros candidatos que pueden tener mucho más tiempo. Ni horas ni días, Feijóo pedía más y eso fue lo que le dio Francina Armengol. Algo más de 4 semanas desde la presidencia del Congreso defienden que el líder del PP miente con lo que ha dicho hoy y reiteran que el criterio siempre ha sido consensuar con el candidato la fecha de investidura y recuerdan que eso será lo que hagan también con Pedro Sánchez. Feijóo, que intentando defender sus pactos autonómicos con Vox, ha terminado regalando argumentos al PSOE para que Sánchez justifique un hipotético acuerdo con Junts. Era mejor asumir el desgaste y darle un gobierno estable a Extremadura y a Valencia. Y eso nos ha podido costar 10 diputados y por lo tanto la mayoría absoluta, pues probablemente. Bueno, el argumento que va a utilizar el presidente Sánchez es un poco parecido a este, que es antes de repetir elecciones hay que darle estabilidad a este país y si hay que tragar con Junts, pues se traga sí. Con Junts aunque no queramos. Sí, no, sin ninguna duda, si de argumentos estamos sobrados, ¿no? El problema es cuando el argumento coincide con la verdad. De argumentos estamos sobrados, le contestaba Feijóo a Alsina. Por cierto, acerca de los pactos con Vox, esta tarde la alcaldesa de Gijón, que es de Foro Asturias, ha roto su acuerdo de gobierno con Vox y lo hace después de que la concejala de festejos, que es de Vox, haya anunciado esta mañana cambios en el Festival Internacional de Cine de la ciudad de Gijón. El principal cambio es que creaba un nuevo galardón para películas acordes con los valores que estima Vox. Esto es así. Literal, lo ha dicho la concejala. Horas después la concejala, la alcaldesa, los ha echado del gobierno municipal, que era tripartito con el Partido Popular. Nacho Poncela, buenas tardes. Poco después de los 100 primeros días de gobierno tripartito de Foro Asturias, PP y Vox, la alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, ha anunciado la ruptura del pacto con el partido de extrema derecha, no solo por no haber sido capaz de ejercer las responsabilidades que les otorgaron los ciudadanos. No solo no ha sido capaz de ejercer las responsabilidades de gobierno que nos otorgaron los gijoneses, sino que ha antepuesto sus siglas al interés general de la ciudad. Y mientras yo sea alcaldesa, eso no lo voy a consentir. Se ha paralizado conscientemente el funcionamiento de la organización municipal. Es la verbalización del se acabó, que la alcaldesa escribía en las redes sociales después de escuchar esta mañana a la concejala de festejos, Sara Álvarez Rouco, afirmaciones de este cariz. Galardonar a una persona, a un cineasta, que sea y que proyecte lo que Vox quiere, una sociedad que plantea la vida desde el trabajo, desde el esfuerzo y también desde el respeto a los demás. Fue el empujón definitivo para romper y que la alcaldesa gijonesa cargase contra la labor de los 2 concejales de Vox en estos meses, a los que acusó de paralizar hasta un elemento tan fundamental como las ordenanzas fiscales. Escuchábamos antes a Feijóo en esa entrevista en Onda Cero. Ha puesto también en duda la imparcialidad del Tribunal Constitucional y el presidente de ese tribunal acaba de emitir un comunicado defendiendo la independencia del organismo. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Aunque no ha citado expresamente a Feijóo, las declaraciones del presidente del Constitucional se producen el mismo día que la crítica del líder del PP a la independencia del Tribunal Constitucional. Los representantes de los poderes del Estado están siempre obligados a respetar públicamente las resoluciones judiciales, ha dicho Cándido Conde Pumpido durante la inauguración del 5º Congreso Internacional de la Unión Iberoamericana de Universidades. El presidente del Constitucional ha añadido que solo a través del respeto interno y de la no injerencia puede garantizarse la independencia judicial. Las críticas de Feijóo a la independencia del Constitucional, como les viene contando la SER, han provocado un profundo malestar en el Tribunal de Garantías. Hora 25. Aimar Bretos. Los conservadores británicos que gobiernan Reino Unido se radicalizan, van muy por debajo de los laboristas en las encuestas de cara a las elecciones del año que viene, así que han decidido endurecer su discurso en muchos ámbitos, incluyendo el de los derechos LGTBI. Esto ha dicho el primer ministro Rishi Sunak en una convención Tory que se ha celebrado en Manchester. And we shouldn't get bullied into believing that people can be any sex they want to be. They can't. A man is a man and a woman is a woman. That's just common sense. No nos dejamos intimidar, las personas no pueden ser el sexo que quieran. Un hombre reduce un 20% el volumen de residuos que se genera y a la vez aumenta un 30% el reciclaje. Los viajes del inserso van a poder comprarse a partir del 26 de octubre en 10 comunidades y el 28 de octubre en el resto.
hoy han empezado a enviarse las cartas que permiten a los jubilados acreditarse ante el Imserso para esos viajes. Edu Hernández. Con estas cartas podrán hacerse con su acreditación y dejar reservado su viaje para esta próxima temporada de turismo. Son más de 2.600.000 misivas las que se van a enviar durante las próximas semanas de este mes de octubre y que estarán destinadas a más de 4.200.000 jubilados. Las fechas para reservar los viajes son el 26 y el 28 de octubre e irán en función de cada comunidad autónoma. Este proceso continúa después de un bloqueo que se mantuvo hasta hace 2 semanas tras los recursos presentados por Mundiplan, Soltour y Nautalia ante la concesión que se le dio al grupo Aboris sobre los 3 lotes de viajes que se dan. Fue el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales el que terminó desestimando esos recursos. Vuelve Carmen Mola, aunque no vuelve a España. Esta vez vuelve al otro lado del Atlántico. Los 3 escritores que firman bajo ese seudónimo, Carmen Mola, han elegido ambientar su nueva novela en la Cuba de 1868. Se titula El infierno y la han presentado en La Habana. Allí ha estado Rafa Panadero. El infierno es un thriller histórico que nos lleva de Madrid a Cuba. Pues empezamos a estudiar el siglo XIX y nos encontramos que un elemento importantísimo en la vida española de aquel momento era Cuba. En esa Cuba, España aún tenía esclavos, africanos, chinos y también españoles que viajaban allí engañados. En la novela hay una historia de amor entre uno de ellos y una actriz casada con un terrateniente, pero hay también muertes rituales, muchas, espiritismo, bailes en palacio. Según su editorial, es puro Carmen Mola. Siempre hemos puesto como en primer plano, es una reivindicación de la literatura como entretenimiento. Entonces, nuestras novelas son novelas muy ágiles, llenas de giros, y todo eso aderezado con una descripción de la violencia que va quizá un pasito más allá. La tirada inicial es de 400.000 ejemplares, pero sus autores parecen tranquilos. Nosotros no nos dejamos presionar, ¿no? Sacamos nuestro libro cada año, nos reunimos, nos lo pasamos muy bien tramando, seguimos proponiendo lo que nos da la gana, escribimos con libertad. Y en esto se nota también lo de puro Carmen Mola. ¿Qué tiempo va a hacer en las próximas horas, Jordi Carbó? Buenas tardes. La próxima noche la temperatura bajará con más facilidad que la anterior, de manera que mañana a primeras horas el ambiente se va a notar un poco más fresco, especialmente en el interior de la península. Pero aún así, en el conjunto del país, temperaturas mínimas por encima de la media. Y las máximas, de nuevo veraniegas, entre los 30 y 35 grados en la mayor parte de la península y Baleares, superando los 35 en muchos puntos de Canarias. En un día soleado, las nubes que se vean no serán destacables, abundantes durante la mañana en puntos costeros, pero rápidamente desaparecerán. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. Desde el punto de vista europeo es un éxito. Tras 3 años de discusiones polémicas y crisis, los 27 se han puesto de acuerdo en un conjunto de medidas para coordinar la inmigración, ahora llegada sobre todo de África. El pacto tiene un pilar fundamental. Todos los socios de la Unión Europea serán solidarios ante este reto. Unos acogerán a los llegados desde lejos, según un sistema de cuotas. Otros, los que no alberguen directamente a los migrantes, deberán abonar una cantidad de dinero para facilitar que los otros lo hagan, repartiendo así el coste de la operación. Este principio ya se aceptó el mes de junio, pero estaba pendiente de cómo se trataban las situaciones de emergencias. También se ha acordado, aunque ahí hay zonas grises, porque queda alguna rendija para entorpecer la labor de las ONGs humanitarias de rescate marítimo. Y las condiciones para recibir asilados, o sea, refugiados por motivos políticos, se han endurecido, por culpa del gobierno ultra de Italia, que de todas maneras ha cedido. Se han quedado en minoría, fuera del pacto, los ultras de Polonia y Hungría. Pese a sus imperfecciones, este pacto supone un avance tangible en relación con la nada. Ahora, los países frontera como el nuestro tendrán más apoyo de los demás. Este asunto es clave. Por un lado, necesitamos inmigrantes. Nos falta mano de obra. Por otro, los rechazamos. Este año han muerto en el Mediterráneo más de 2.500 personas y en 2015 llegaron de repente centenares de miles de afganos y sirios. Hemos acogido bien a 5 millones de ucranianos. No perdamos la cabeza. Como dice el Papa Francisco, los inmigrantes no son invasores. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.